Saludos a todos. Como les había dicho, les iba a estar enviando un video por cada guía. Entonces, en el video de hoy vamos a estar viendo lo que es la guía de trabajo autónomo número 2. En esta guía seguimos con el tema de números naturales. Les recuerdo de nuevo que no tienen que imprimir la guía, que pueden copiar las situaciones y resolverlas en el cuaderno, o si les funciona mejor en una hoja blanca, cuando las resuelven me envían las fotos para tenerlas como evidencia y meterlos en un folder de matemáticas para cuando deban entregar esas evidencias. Ok, empecemos con lo que es la guía. El primer tema que venía en esta guía número 2 era el de el factor de un número. Acá yo les ponía un ejemplo de una manera para sacar los factores. Hay muchas maneras, entonces si alguno encontró alguna diferente de los que ya me han enviado esta guía, no hay problema con que lo haya hecho de otra manera. Lo importante es que sepan y entiendan qué es un factor y cómo determino yo el factor de un número. Estos ejemplos los realizan multiplicando. Ahorita yo los voy a hacer dividiendo para que vean a ver cuál de esas dos formas les resulta más sencilla para realizar los factores, ¿verdad? En este ejemplo 5, dice que determine todos los factores de 15. Entonces lo que hacemos es decir que 3 por 5 me da 15, entonces el 3 y el 5 van a ser factores. Y que el 1 y el 15, 1 por 15, perdón, también me da 15. Entonces el 1 y el 15 también son factores. Aquí tenemos el número 60, que tiene un poquito más de factores. 1 por 60, 60. Entonces 1 y 60 son factores. 2 por 30, 60. 3 por 20, 60. 4 por 15, 60. Entonces todos estos son factores. Vamos a realizar dos ejemplos de la situación número 1 para que más o menos vean qué podemos hacer y ustedes hacen los demás allá en la casita. Ok, iniciemos con este 49. Una forma muy sencilla o una forma que nos facilita determinar los factores es cuando sabemos las reglas de divisibilidad. ¿Por qué? Porque si yo veo el 35, por ejemplo, yo sé que si no termina en número par no es divisible entre 2. Entonces el 2 no va a ser un factor. Si yo sumo sus dígitos, 3 más 5 me da 8. No es múltiplo de 3, entonces no es divisible entre 3. Como termina en 5, sí lo puedo dividir entre 5. Y como no termina en 0, no se puede dividir entre 10. Entonces, un ejemplo no lo voy a resolver. Es que yo sé que como se puede dividir entre 5, lo divido. Claramente, ahorita utilicé la calculadora, que les recuerdo que ojalá sea un apoyo, pero que intentemos realizar esos cálculos. Ok, entonces, al yo dividir 35 entre 5, a mí me va a dar que eso es 7. Entonces, el 5 y el 7 son factores de ese 35. Ven, esa es una forma sencilla de sacar factores. Entonces, el 49, si yo me pongo a revisar las reglas de divisibilidad, no se puede dividir entre 2, no se puede dividir entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6. Entonces, si me sé las tablas, yo sé que él se puede ir entre 7, porque 7 por 7 me da 49. Entonces, todos tenemos el 1 como factor y el mismo número. En este tenemos que el 7 es un factor. Entonces, 1, 7 y 49 son factores de ese número. Pueden ponerlo como 1 y 49, como 7 por 7, pueden ponerlo como yo lo acabo de poner. Pueden ponerme 1 o 2 factores. Los que ya me han entregado no me han puesto todos los factores de algunos números y está bien, porque yo lo que ocupo es saber que sí entendieron cómo sacar un factor. No importa que al final no los pongan todos. Lo importante es que aprendan a realizar el ejercicio. Vamos con el 64. Ok, como siempre el 1 es un factor de todos los números. Entonces vamos a poner el 1. Okay. Como el 64 termina en 4, que es un número par, yo sé que el 64 se puede dividir entre 2. Como les digo, tratando de esforzar la mente haciendo el cálculo mental, la mitad de 64 es
32. Si no, definitivamente nos está dificultando mucho, podemos apoyarnos en la calculadora, pero intentemos no hacerlo. Entonces significa que el 2 y el 32 son factores, ¿verdad? Y el 1, pongámoslo aquí una vez, y el 64 también era. No importa el orden tampoco, mientras que ustedes escriban todos los factores. ¿Ok? Yo sé que 6 más 4 es 10. Recuerden que la regla del 3, para saber si se puede dividir entre 3, se suma y si me da un múltiplo de 3, sí se puede. Como me da 10, no se puede dividir entre 10. ¿Ok? Si ya ustedes no saben qué reglas utilizar o cómo saber, pueden empezar a dividirlo en la calculadora. ¿Para qué? Yo lo divido entre 3. Ven, si están usando una calculadora científica, les va a dar una fracción. Con este botón de S y D, la paso a decimal. Como me dan decimales, no es un factor el 3 porque me tiene que dar un número entero. ¿Qué es un número entero? Que no tenga decimales. Ok, entonces vamos a probar con el 4. 64 dividido entre 4. Y me da 16. Entonces, el 4 y el 16 son factores. Vamos a probar con el 5. Que en realidad tenemos que acordarnos que solo los números que terminan en 5 se pueden dividir en 5 o en 0, perdón, se pueden dividir entre 5. Este no termina, entonces el 5 no va a ser un factor, pero para que ustedes, lo que trato de hacer es que ustedes vean que lo pueden ir dividiendo para saber cuáles son los factores. Ven, no me va a dar, no es divisible entre 5, podemos probar entre 6, tampoco me va a dar, entre 7, tampoco me va a dar, y entre 8 me va a dar 8. ¿Qué quiere decir? Que ya el 8 va a ser el último factor. Entonces, el 8 es un factor. No ponemos dos veces el 8 porque es 8 por 8 es 64. Podemos ponerlo solo una vez. Entonces, ahí tenemos todos los factores del 64. Eso es una forma muy sencilla. También si ustedes empiezan a hacerlo mental y empiezan a ver 2 por qué me da 64, 4 por qué me da 64, también es una manera de determinar los factores. Okay, vamos con la situación, bueno, con el segundo concepto que viene en la guía número 2, que es el del múltiplo. El múltiplo es un poquito más sencillo que el de factor, porque los múltiplos podemos verlo de dos maneras. Podemos multiplicar, los múltiplos son los resultados de multiplicar el número, por eso se llaman múltiplos. Podemos multiplicar o podemos ir contando, por ejemplo en el 2. ¿Qué podemos hacer? Contar de 2 en 2 es una forma más sencilla. 4, 6, 8, 10, 12, 14, todos son múltiplos del 2, es como ir contando. Si no lo podemos ver de esa manera, podemos multiplicar 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. Son dos maneras muy distintas de realizarlo, las dos están buenas y las dos nos van a dar los mismos resultados. Aquí tenemos los múltiplos del 7. De igual forma podemos contar de 7 en 7, 7, o ir sumándole 7. 7 más 7, 14, 21, 28, 35, algo así. Podemos realizarlo. Ok, acá les voy a ayudar con un ejemplo porque esta parte es muy sencilla. Vamos a ver, casi que todos los ejemplos están muy fáciles de realizar. Voy a ayudarles con el del 4 para ir viéndolo. Entonces, ¿cuál es una forma de hacerlo? Ir contando de 4 en 4, que es o ir sumándole 4. Ahorita lo vamos a hacer multiplicándolo. Por ejemplo, 4 más 4, 8. Más 4, 12. Más 4, 16. Recuerden que aquí la indicación es que dice que determine los primeros 5 múltiplos. Aquí llevamos 3. 16 más 4, 20. Y más 4, 24. ¿Cuál sería otra manera de realizarlo? Pues multiplicando. 4 por 2, 8. 4 por 3, igual si se saben las tablas, estas son tablas muy básicas, son tablas muy bajitas. Estoy haciendo el ejemplo en la calculadora para que los que no puedan o no se acuerden un poquito de las tablas se apoyen, pero les recuerdo
como lo hago varias veces, que tratemos de realizar esos cálculos mentales. 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. Entonces ya saben, pueden ir contando de 3 en 3, de 11 en 11. Pueden ir sumando o pueden ir multiplicando por 2, por 3, por 4. ¿Ok? Y la situación número 3. En esta habían 3 situaciones. Esta guía está un poquito corta. Las estoy haciendo un poquito más corta porque yo sé que en la casita tienen muchos trabajos. Entonces, para no saturarnos mucho, que nos habla de números primos y números compuestos. Ok. Acá, nada más hacerle una corrección. Aquí era, observe los siguientes números compuestos para que ahí lo corrijan. Entonces, ¿qué son números primos? Los números primos son los números que solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Entonces, si nosotros empezamos a ver un número y no se puede dividir entre nada más que él mismo, eso es un número primo. ¿Qué es el número compuesto? El que se puede dividir entre más de dos números. Por ejemplo, aquí estaba el 4, que se puede dividir entre 1, 2 y 4. El 6, que se puede dividir entre 1, 2, 3 y 6. ¿Ok? En internet, en Google, les puedo decir que tal vez busquen la criba para los números primos, que se llama la criba de Eratóstenes, para que la puedan buscar en Google y con esa criba se puedan guiar con lo que son números primos y compuestos. Eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, si la buscan ahí en Google, criba de Eratóstenes. Voy a escribírselas por acá para que sepan cómo se escribe. Perdón. Vamos a escribirla aquí arriba. Se escribe así, la criba de Eratóstenes. ¿Ok? Con esa criba se pueden guiar para realizar esta situación. También, ¿qué es lo que utilizamos muchas veces en las clases presenciales? Les llevamos la criba y es una forma más sencilla. Okay, la situación 3 era como un repaso general de factores múltiplos y también números primos y compuestos. Okay. La A me piden dos factores del 75, hay muchos, vean que termina en 5, entonces ahí ya eso es una pista. Aquí dice la B, escriba dos números compuestos que estén entre el 23 y el 29. Voy a mencionarles cuáles son los números que están entre el 23 y el 29. El 24, el 25, el 26, el 27, hay muchos. Es poner dos números que estén entre esos que sean compuestos. Recuerden que compuestos, les voy a dar un ejemplo, como el 25, que se puede dividir entre 5. Ya es un número que no es él, entonces es un número compuesto. Acá, dos múltiplos del 11, está muy sencillo. Recordemos que los múltiplos son los números que son el resultado de multiplicar el 11 por otro número. Entonces, recuerden que tiene que ser mayor, ¿verdad? Porque muchas veces el factor siempre es un número menor, el múltiplo siempre va a ser un número mayor. Dos factores del 45, esa es igual que la primera. La E, un número que sea divisible entre 2 y 3 a la vez, es un número que se pueda dividir entre 2 y 3 al mismo tiempo. Hay un montón de números que se pueden dividir entre 2 y 3 al mismo tiempo. Y esta es otra de números compuestos que estén entre el 11 y el 17. Ahí hay varios, ¿verdad? Recordemos que tienen que estar entre el 11 y el 17. Y por último, está clasificar esta lista en números primos y compuestos. Es ponerle si es primo o si es compuesto a la par. Para este ejercicio les vuelvo a recomendar que busquen en Google la criba de Eratóstenes. Ella les va a mostrar cuáles son los principales números primos y ahí ustedes se pueden guiar. Hay unas claves para sacar los compuestos. Recordemos que si termina en número par, se puede dividir entre 2, entonces es un número compuesto. Si termina entre 5 o 0, se puede dividir entre 5. También los que terminan en 0 entre 10, esos todos son números compuestos. Eso es una forma para ir como descartando cuáles son los compuestos. Y con la criba se pueden guiar un poquito más. Ok, esto sería lo que es la guía número 2. Espero que con esto puedan ayudarse
Aquí al final está el instrumento de autorregulación y evaluación que deben realizar en cada guía. Como les digo, es algo personal de cada uno, es para que ustedes vayan midiendo, ¿verdad? Cómo han estado trabajando, cómo han sentido que han estado aprendiendo y que se autoevalúen ustedes mismos. Entonces ya saben que cualquier consulta o duda me pueden preguntar y yo estoy aquí para ayudarles. Saludos y muchos éxitos.